Buen día, Omar, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, usted como presidenta, ¿qué lectura está haciendo sobre esto que está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud sobre la administración de emociones y lo que hemos o estamos descubriendo después de la pandemia? Claro, bueno, para nosotros no es un descubrimiento, nosotros lo venimos trabajando ya hace bastante tiempo. Nosotros formamos parte del Colegio Médico, es una sociedad científica, la Sociedad de Psiquiatría, de la cual actualmente me hago cargo de la presidencia, pero con una comisión, por supuesto, que me acompaña, ¿no? Una comisión directiva. El COVID ha sido un quiebre tremendo en la sociedad y, como bien decían, no a nivel Tucumán, Argentina, sino a nivel mundial. La frustración del encierro, los miedos de la enfermedad, de las vacunas, de miedos en general, ¿no? De con quién me contacto, por qué sí, por qué no. Entonces eso ha generado mucha vulnerabilidad en la sociedad, en las personas individualmente y por consiguiente en la sociedad. Es decir, en forma individual y en forma colectiva. Exacto, sentirnos muy frágiles. Cualquier cosa se puede llevar nuestra vida de repente y antes no lo veíamos tan así. Entonces hoy en día esto sí ha hecho, como bien decía el periodista, que aumenten las tasas de consulta, no solo por depresión, trastornos de angustia, sino en Tucumán sobre todo por adicciones. Y la principal adicción en Tucumán es el alcoholismo, más allá de las sustancias de consumo, etcétera, etcétera. Bueno, dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El inicio de las adicciones con el alcohol, que en algunos casos, lamentablemente, la radiografía muestra que comienzan a los 12 años. Comienzan a los 12 años, ¿por qué? Porque la frustración comienza antes, Omar. Lamentablemente, la depresión, la angustia, comienzan antes, comienzan desde muy pequeños. Hoy con la crisis económica, con la crisis de valores, con la crisis general que estamos viviendo, insisto, a nivel mundial, es muy difícil afrontar el día a día, levantándose sí o sí siempre con una sonrisa, contentos, sabiendo que no sabemos si vamos a tener para comer, si vamos a poder mandar a nuestros hijos a la escuela, si vamos a poder salir de nuestras casas. Entonces eso ha generado una frustración, ha generado un dolor tan grande y un miedo, insisto. ¿Por qué hablo de estas emociones? Porque el miedo es una emoción normal, todos sentimos miedo. Cuando el miedo se exagera y llega a la patología, se llama angustia, se llama ansiedad, ¿sí? Cuando la tristeza que nos da el ver que se mueren, como pasaba en la pandemia, que fallecen parientes nuestros y no podemos ni siquiera despedirlos, genera tristeza. Bueno, la patología de la tristeza es la depresión, ¿sí? Y estas sensaciones que van generando de vulnerabilidad, como te decía, tanto la depresión como la ansiedad, la angustia, hacen que la persona no tenga recursos, emocionales o no pueda apelar a los que tiene, y entonces busca la ayuda en las sustancias. Bien, vamos a hacer desde el punto de vista numérico, de números. Sí. ¿Cuántos psiquiatras hay en Tucumán, por lo menos nucleados dentro de la asociación? En la asociación tenemos muy pocos psiquiatras, sí, 20, 30 psiquiatras aproximadamente. Bien, y en líneas generales, ¿cuántos psiquiatras puede haber en Tucumán? En Tucumán hay un poco menos de 300 psiquiatras. ¿Por qué quería iniciar con estas dos preguntas, Miriam? Porque no vamos a dar el nombre y apellido de los psiquiatras conocidos, pero hay psiquiatras que están dando turnos recién de acá a 15 días, entonces uno se preguntaba, ¿y por qué? Porque lamentablemente todos el número de pacientes ha crecido en forma alarmante. En forma alarmante en cuanto a la oferta de servicio que podemos dar, ¿no? Y por otro lado, pero es bueno también esto, porque la gente ya está sabiendo. Esta función que cumplen ustedes al informar es maravillosa, porque la gente está empezando a ver que cuando mi tristeza excede lo normal, tengo que consultar al psiquiatra. Ya no me quedo en el, bueno, ya se me va a pasar. ¿Qué tipo de angustia, a ver, sensaciones del cuerpo hace sonar la alarma a la persona para decir, no, algo no tengo que llenar este tiempo
recibiendo orientación de algún profesional. ¿Cuáles son las sensaciones? Leíamos algunos de ellos, como temblor en las manos, Sí. transpiración, Sí. ansiedad de no saber llenar los vacíos, los tiempos. ¿Cuáles Muy son bien. los síntomas que debe tener Sí. en cuenta la persona? La persona, sobre todo, estos síntomas que tienen son los característicos. Sobre todo, las palpitaciones. Se llaman extrasístoles, se llaman sensaciones de taquicardia, como uno quiera, pero uno normalmente no sentimos al corazón funcionar. Cuando empezamos a sentir que nuestro corazón funciona, que nuestro corazón late, nos tiene que llamar la atención. Y nos llama la atención. Por lo general, primero vamos al cardiólogo. Sí. El cardiólogo nos hace una evaluación y nos dice, está sano. Sí. Entonces, anda al psiquiatra. Falta de aire, sensación de falta de aire, sensación de ese cuerpo extraño. Sentimos como que tenemos algo en la garganta y no nos pasa, y queremos tragarlo y no nos pasa. Dificultad en la concentración, dificultad en el sueño, dificultad en el apetito, ya sea para más o para menos, bajamos mucho de peso o aumentamos mucho de peso, dormimos mal. Una de las principales causas de consulta hoy en día es el insomnio o las alteraciones. Pues la mayoría en el de los sueño. pacientes, los psiquiatras mundiales, dicen que están durmiendo entre 3 y 4 horas. Es así, es así. Entonces nosotros estamos ahora capacitándonos, formándonos. La Sociedad de Psiquiatría tiene esa función, tiene una función científica que es la de capacitar cada vez más a los profesionales para poder brindar mayor y mejor contención posible a nuestros pacientes. Y no automedicarse, ¿no? Algunos tienen por costumbre, incluso en la farmacia muchas veces por la intención de vender, no exigen la receta, pero el consumo de ansiolítico, por ejemplo. El ansiolítico no puede ser vendido sin receta médica. Eso sí, es cierto que muchas veces hay profesiones en las cuales se receta un ansiolítico y a veces sería conveniente que no, que hagamos la derivación al psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra, como te decía recién, tiene la incumbencia médica de ver que esta persona que está triste, capaz que no está triste solo por las cosas que le han pasado, etcétera, etcétera, capaz que está cursando a la vez una depresión, una diabetes, un hipotiroidismo, un problema cardiovascular, mil problemas orgánicos que uno como médico puede identificarlos y orientar al paciente y decirle, no, mira, primero te vas al endocrinólogo, hagamos una buena evaluación, cómo están funcionando tus hormonas. Antes de medicar, el psiquiatra hace una evaluación general, digamos. Obviamente, claro, como médicos tenemos que tener la responsabilidad de ver el funcionamiento orgánico de esa persona. Si cuando la persona sabemos que está bien, que su organismo anda bien, ahí es cuando empezamos a ver si realmente es emocional y si corresponde, indicamos y las dosis adecuadas para el momento, la situación, el tipo de angustia que tiene la persona. Bien, ¿no? la legislatura provincial, a instancia de la doctora Carolina Bargañá, se aprobó una ley relacionada con este tema de la formación de profesionales por el tema salud emocional. Se la puede, incluso el chico que uno se imagina, el nene jugando en la calle a la pelota, en el triciclo, a las muñecas, dibujos. Bueno, lamentablemente hoy en muchos casos el celular ha ido a reemplazar ese tipo de juego, de compartir más tiempo con los abuelos, con los padres. El chico puede mostrar en corta edad ya algún tipo de sensación, de advertencia al psicólogo o del psiquiatra en este caso. Sí, al primero que se lo muestra es a los padres, a la familia, con disconductas, con alteraciones en el apetito, con faltas de respeto, con berrinches, con falta de interés por la escuela. ¿De qué manera, doctora, no quiero entrar en un tema polémico ni de autorreferencia, qué incidencia tiene el uso abusivo de los celulares por día en los chicos? Altísima. Tiene una alta incidencia, en eso los padres, como madre lo digo, tenemos no solo los celulares, sino también esto es otro derivado de la pandemia que tiene que ver con el hecho de haber estado encerrados en la televisión. ¿Sí? Los chicos están muy adheridos a todo lo que es tecnología y está bueno, hay que ir con los tiempos. Los chicos tienen que saber tecnología, pero a la vez también tienen que saber sentarse a jugar con mamá, con papá, salir a andar en bicicleta, compartir con sus abuelos, hacer actividades deportivas que no necesariamente tienen que ser con el que representen un gasto económico, ¿no? Es ir al parque, caminar, correr, jugar a la pelota, bailar, lo que fuere, pero la idea es empezar a descubrir que el mundo no es solo un celular o una pantalla,
¿sí? Muchos chicos están acostumbrados ya a la pantalla, los grandes también acostumbrados a las pantallas. Entonces, ¿cómo no los niños que nos ven a nosotros que estamos todo el día con el celular? Entonces, los chicos se actúan muchas veces por imitación. Entonces tenemos que tratar de evitarles eso, limitarles. Tampoco se lo podemos quitar, limitarles. Doctora, Ángel o Ariel tienen consulta. A ver, Ángel, perdón. Doctora, buen día. Con respecto a lo que estaban hablando del tema del COVID y lo que pasó después del COVID por el tema de salud mental, ¿ya hay informes categóricos sobre los estudios que se hicieron de la pérdida del olfato y el gusto y que pueden derivar en problemas mentales como angustia y depresión? Estamos en Argentina, los informes epidemiológicos lamentablemente son siempre sesgados, son limitados, ¿sí? Nosotros lo podemos ver en la consulta práctica porque estoy justamente por la comisión de la sociedad, puedo verlo que sí. Todos estamos viendo el efecto deleterio que ha tenido la pandemia, el COVID, los síntomas post-COVID que siguen meses después. La persona que sufrió COVID, ¿se le nota más alteración nerviosa? Muchísima más alteración nerviosa, porque como te hablaba recién de la palabra vulnerabilidad. Vulnerabilidad quiere decir me siento frágil, siento que cualquier cosa de repente puede venir y atentar contra mi vida, cuando hasta hace muy poquito tiempo, claro, o sea, la gente vivimos creyendo que somos casi inmortales. Y de repente algo viene, nos genera el quiebre y nos dice, no, sí te podés morir, te podés enfermar gravemente y te pueden pasar cosas horribles. Entonces eso nos hace poner muy a la defensiva. Hasta el más fuerte se quebró lo tomaron en la síntesis lamentable de cuando tuvo la expresión natural que le salió a José Orellana, cuando lo dijo acá en el living de los primeros y que se viralizó. Esa fue una frase, desde el punto de vista psiquiátrico, que se desnudó José Orellana porque la vio a la muerte. Él tuvo un desborde acá, una sinceridad, cuando dijo, hasta el más grande se le afloja, porque las personas, por eso le preguntaba, las personas que han estado en estado crítico, grave, que incluso profesionales han pasado por eso, y el equilibrio emocional no es fácil recuperarlo después de una situación como esta. No, al contrario, es muy difícil, y sí es que se recupera, ¿no? Pero este tipo de situaciones que nombrás, Omar, está muy bueno y es importante que pasen para que podamos ir naturalizándolos. ¿Por qué? Porque antes, ¿quién consultaba al psiquiatra? El loco. Antes existía todo un tabú en cuanto, ¿para qué vas al psiquiatra si no estás loco? ¿O qué, estás loco que vas al psiquiatra? No. O sea, hoy en día se sabe que el psiquiatra puede tratar trastornos depresivos, angustia, miedos, fobias, pánicos y, bueno, en cuanto a las adicciones, ni qué hablar, o sea... Bueno, recién lo escuchamos al jefe de la Unidad Regional Este, el dolor que significa para él que las madres se quiebran de rodillas pidiendo por favor que detengan a los tranza o que lo detengan a los hijos para evitar que sigan consumiendo. O la cantidad de chicos que vemos que se autoflagelan cuando ven la cicatriz en los brazos es porque el chico tiene vacío muy difícil de saber llenar desde el punto de vista emocional, ¿no? Una de las explicaciones de las cortadas que se hacen a los chicos es para superar, tienen angustias, dolores internos tan fuertes, tan intensos, que prefieren sentir un dolor en el brazo por una cortada antes que esa opresión, ese dolor, esa angustia emocional que tienen internamente.